Muy bienvenidos. Estamos iniciando un episodio, capítulo, programa mejor siempre de Algoritmo Salud. ¿Cómo estás, Enrique Culebro? Y con público en vivo, que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Estamos acostumbrados a estar en nuestra cabina, con nuestro micrófono, nuestros audífonos, encerrados. Pero estamos en una cabina con nuestros estudios. micrófonos y nuestros audífonos, pero en una Expo Med. En la Expo Med Hospitalar 2025, que tiene un ambientazo, se siente el Y nos sonido, toman ¿no? fotitos como si fuéramos animalitos en adopción. Que nos den cacahuates también. ¿Verdad? Se aceptan cacahuates, Pero tú serás chango, yo no. refrescos. Y estamos aquí muy bien acompañados con los amigos de Expomed, con los ponentes que están dando todas las pláticas, porque esto no es solamente venir a ver las exposiciones Los de empresas y dispositivos, proveedores ¿no? de la salud, es también escuchar a médicos, a expertos, a personas con mucha trayectoria que nos están hablando de muchos aspectos de la medicina. Y de la salud. Desde temas que tienen que ver con la comunicación digital, hasta la tecnología en los hospitales. Y bueno, pues de eso se trata Expomed, no solamente juntarnos para hacer negocios, también para aprender. Claro, y hoy vamos a tener un tema sasazo, porque hablar de los médicos disruptivos es lo de hoy y de la era digital. Y vaya que hemos tenido médicos disruptivos claro, que han pasado como aquí, nuestro invitado de hoy. como el invitado de hoy, que ha pasado por Algoritmo Salud. Y pues si les parece bien, comenzamos. Algoritmo de salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. En la actualidad, los médicos disruptivos representan una nueva generación de profesionales que integran tecnología de vanguardia para transformar la salud. Herramientas como la inteligencia artificial permiten diagnósticos más precisos y predicciones tempranas de enfermedades, mientras que los dispositivos, ya sean wearables o sensores conectados, monitorizan la salud de los pacientes en tiempo real, ayudando a prevenir eventos graves como infartos o hipoglucemias. Además, la medicina personalizada basada en secuenciación genética, la cirugía asistida por robots y las tecnologías de realidad virtual y aumentada están redefiniendo cómo se realizan procedimientos médicos y cómo los médicos explican a sus pacientes sus diagnósticos. Hacia el futuro, tecnologías como nanobots, bioimpresión de órganos y la edición genética podrían cambiar radicalmente la forma en que prevenimos y tratamos enfermedades. En suma, los médicos disruptivos no reemplazan la conexión humana, pero sí convierten la tecnología en su mejor aliada para garantizar una atención más personalizada, proactiva y efectiva. Bueno, aquí de regreso ya Algoritmo Salud en su estudio móvil. ¿Cómo le llamaremos? ¿Esto es móvil? Pues Este es el quitapón, ¿no? Lo movemos. Va a estar aquí 3 días. Quitapón. A ver si aguanta. Oye, ¿no? pero me encanta nuestra, no sé, tenemos una cabina hecha en una expo grandísima en este centro de exposiciones y de convenciones Centro que es Banamex. Centro Banamex. Y es por segundo año consecutivo que estamos. Exacto, sí les gustó cuando venimos el año pasado, entonces nos volvieron a invitar y pues aquí estamos reloaded porque estamos haciendo más cosas Claro. en Algoritmo Salud, grabando muchos Oye, episodios. veo que lo que te tomaste sí te levantó, te Sí, veo levantón, es que me dieron un O sea, suplemento ahorita ahorita nos que me- dices qué te tomaste, bueno, nos van a decir. Tenemos ya al invitado que se muere de ganas por Sí, hablar. y que acaba de hacer su presentación en el foro central de Expomed Hospitalar, el doctor Marco Sotomayor, doctor en neurociencias, médico influencer, top youtuber mexicano, Amigo, amigo, papá, recién segundo bebé. Es correcto Exacto. todo eso. ¿Cómo Oye, están? ¿qué más Bienvenidos. spoileamos de Gracias. tu vida? Que demasiadas correcto. cosas Ya- hemos dicho, ¿no? Ya mucha gente sabe Ah, demasiado. las redes sociales, youtuber con un 860,000 suscriptores. Exacto. Yo te presumo, 870,000. el doctor es top 10 de los médicos influencers más importantes de Hispanoamérica. Todo de un Hispanoamérica. medfluencer, claro, así O sea, tiene que ser. público el doctor, y Ahora, yo lo sé no, porque yo bueno, lo estudio. Yo lo pondría más bonito, Sí. Marco. Eres el top, uno de los top medfluencers de Iberoamérica. Anda. No Hispanoamérica, Iberoamérica. Bueno, yo soy el top med influencer de esta cabina. de esta El cuadra. número 1. Porque no hay otro De médico. de este expo, quién sabe, ¿eh? Sí, no, ahí Porque no lo sé, no lo sé. Luego vienen Pero de esta cabina seguro sí. otros invitados. Marco, estamos de verdad muy contentos, Enrique y yo, de que estés con nosotros, que te podamos haber traído de tu ponencia aquí a la cabina para que nos hables de esta disrupción ¿no? con los médicos actuales. Sí, justo creo que es un súper tema, Rocío, porque hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo me refiero a cuando yo estudié medicina, que habrán sido hace 12, 13 años. Tú eres millennial, ¿no? Yo soy millennial todavía, yo nací en el 89.
Y justamente en mis épocas, Ay, qué viejito me sentí. pero pero bueno, también qué mis bueno que épocas. naciste en el 89. en mis ok. épocas, cuando tú entrabas a la carrera de medicina, tú tenías que estudiar una especialidad. O sea, literal, el día uno te decían, bueno, ¿y tú qué quieres ser después? O sea, no podías solo ser médico, tenías que ser cardiólogo, nefrólogo. Oye, tú decías, oncólogo, yo algo. quiero ser youtuber. No tanto. No De sabía hecho, todavía. Yo entré queriendo ser neurólogo, Ok. entonces ahí más o menos me mantuve. Pero en esa época era mal visto que no fueras especialista. Y a través del tiempo, los especialistas, quiero ser muy claro, son muy importantes y hacen A ver, una labor tú extremadamente haces una carrera valiosa. de medicina general Correcto. y luego ya te decantas por alguna especialidad. Lo No siempre. tradicional hace mucho más tiempo era tú haces medicina general y se acabó. Un poquito después empezó a entrar todo esto de la especialidad y es, ok, yo ahora me voy a enfocar en vez de todo el cuerpo humano solamente a ver el corazón, los embarazos, los huesos, el cerebro. Y entonces tú, saliendo de la carrera de medicina, tienes que aplicar para estudiar una especialidad. Para aplicar, haces un examen que es el ENARM, ya que lo pasas. Espérate, el examen se llama ENARM. ENARM, ¿Sabes las siglas? Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. Ok. ENARM. Cada país tiene el suyo, en España es el MIR, en Estados Unidos son los STEPS. Entonces, de todos lados ¿Eso tienes lo que- gestiona el gobierno? doctor? Eso lo gestiona el gobierno, correcto, siempre en todos los países. De ahí entonces tú aplicas, ya que pasaste el examen, aplicas a los hospitales y ahí te dicen, ¿sabes qué? Sí te vamos a aceptar para que seas cardiólogo aquí en el hospital. Oye, ¿y si no lo pasas? ¿Qué Si sucede? no lo pasas, te quedas como médico general, Ok. que eso es lo que muchos quieren evitar, que no debería ser, pero ya con el estigma y demás, muchos quieren evitarlo. Y entonces hay personas que hacen el examen todos los años hasta que por fin lo pasan. O sea, tienes oportunidad cada año de hacerlo. Cada año hacerlo. Ok. O lo que hacen otros es, ¿sabes qué? No pasé para cardiología, porque cada especialidad necesita ciertos puntos, pero sí pasé para, voy a inventar gastro, entonces voy a meterme a hacer una especialidad en gastro. Y eso también genera problemas porque entonces el médico que estaba súper enamorado del corazón y quería ser cardiólogo, acaba siendo gastro, que también es muy bueno, pero no acaba dedicándose a lo que A le lo gusta. que él A lo quería. que... Ya en la especialidad, depende de la especialidad, pero son entre 4 y 7 años más de carrera. Entonces vas a acabar estudiando una carrera completa de medicina, son 5 años, más 4 son 9, pero puedes irte incluso a 15 A años 15 de especialidad años. para salir y en ese momento ya eres Oye, doctor, especialista. espérame, pero habla un poco de esa experiencia. Yo sé que tú no estudiaste una Correcto, especialidad, sí, de eso vamos a hablar del otro camino, Correcto. pero sí vives con una especialista. Es correcto, es El correcto. doctor, su esposa, que le mandamos un Ajá, abrazo, a Gina. a la doctora Gina Carranza, Recién- ginecóloga, también es influencer. Y recién Recién mamá. Recién mamá. Bueno, tiene ya un bebé, ahora tiene Por su segunda segundo vez. bebé. Segundo Por bebé, segunda sí, vez. justo. Le mandamos muchos Felicidades. saludos. Entonces, tú sabes bien Sí, de qué se trata la especialidad. Explícame una cosa. Pasas el examen del ENARM correcto. y entras a estudiar, pero realmente estás afiliado a un hospital Correcto. o a una universidad o a ambos. Mira, ese es todo un tema muy oscuro, por decirlo de alguna manera. Seguramente han escuchado todo el tema de los residentes que son maltratados y que no tienen derechos y demás. Eso pasa porque legalmente tú entras a trabajar a un hospital, pero en una universidad. Por ejemplo, en la Universidad La Salle, pero estás trabajando en el hospital X, Y o Z. No eres realmente un trabajador, entonces no tienes derechos laborales, pero tampoco eres estudiante, entonces tampoco la universidad te protege completamente. Y eso hace que haya muchas áreas grises, que algunas están trabajando, pero pueden tener ciertos abusos. Por ejemplo, el más frecuente, tú necesitas estar trabajando más de 24 horas seguidas, son las famosas guardias, para Oye, atender a veces los pacientes. son guardias de 36 o 48 horas, ¿verdad? Pero ¿Es cierto? ¿quién Correcto, aguanta correcto. esas guardias? Pues es lo que... O sea, es inhumano. Respetos. Y de repente lo decimos, o sea, tú te daría confianza, por ejemplo, que el piloto que está pilotando tu avión llevara 48 horas despierta. Claro que Por no. supuesto que no. Claro que no. ¿Por qué la persona que te opera Si ni literalmente? siquiera el guardia de mi Así edificio, es, o sea, por Dios. justamente. Ahora Pero imagínate un médico. así funciona, entonces son Claro. jornadas larguísimas. Hay algunos sitios que están Oye, menos mal protegidos, comidos, mal comidos, no de pronto, hidratados. correcto. Hay situaciones de abuso, por supuesto, porque los jefes pues tienen control absoluto de tu horario, si te vas a casa o no, etcétera, etcétera. ¿Y cómo No todo es haces malo. los derechos humanos de los médicos? ¿A quién acudes? Justamente en ese momento los residentes no cuentan, y esto va a sonar muy feo, pero no aplican los derechos laborales ni humanos de los médicos del hospital, porque no son médicos del hospital, pero tampoco de los estudiantes, porque ya no son estudiantes de la universidad. Entonces, de nuevo, viven en esta área En gris un limbo. que se presta mucho a situaciones de abuso y situaciones muy, muy malas. Una vez más, es pesado. Hay personas que les va mucho mejor y que no abusan de ellos, pero sin lugar a dudas
es muy cierto que abusan Pues de ellos. dependerá la escuela, el hospital, la especialidad, ¿no? A Con veces esto no les quieres pagan, decir etcétera. que el médico que no hace una especialidad tendría que hacerla. No, definitivamente no. De hecho, yo creo que nos hemos enfocado demasiado en la especialidad. Y, de nuevo, los médicos especialistas son muy importantes, pero hemos descuidado otras áreas que son igualmente importantes, que deberíamos estar ahí los médicos haciendo labores y que no estamos ahí por voltear todos a la especialidad. Específicamente lo que yo no hice especialidad, yo hice un posgrado, una maestría y un doctorado en ¿Tu maestría biociencias. en qué es? Es en neurociencias, básicamente es la de La maestría es en neurociencias y el Ajá. doctorado. ciencias biomédicas, el doctorado Ok. en ciencias biomédicas, que también es neurociencias. Básicamente yo entré a hacer investigación porque me gustaba, más allá de atender pacientes como especialista en el área de neuro, lo que a mí me interesaba era un pasito atrás, cómo desarrollamos medicamentos novedosos para las enfermedades que todavía no están bien atendidas. Y esa fue la razón por la que me fui al doctorado. Dije, hay muchos compañeros muy capaces que van a ser neurólogos y van a atender a los pacientes con las herramientas terapéuticas que hay ahora, pero siento que no hay suficientes generando las herramientas del futuro. Entonces me metí al doctorado. De toda mi generación de médicos, solamente 2 entramos a hacer investigación. O sea, para que veas, el doctor sí es doctor, Sí, No, el doctor doctor. es médico, realmente. No. Es un médico. pero él es doctor. También. Aparte tiene Él es doctor porque tiene tiene un doctorado. doctorado. Y a los médicos les decimos doctores. Correcto, es Eso es correcto. para otro programa. Exacto, Ya sí, explicaremos sí. por qué pasa eso. Pero lo que creo que vamos a abordar aquí, hablando de los médicos disruptivos, es los caminos profesionales Claro, que puede correcto. tener un médico Claro. después de terminar Correcto. sus estudios de licenciatura, Claro. que son así Que son los validados. primeros 5 Los años. 6 años, ¿no? Primeros 5 años. 5 Son años. cinco. son 5 años. Y todos los caminos que tiene enfrente para desarrollarse profesionalmente, que no son exclusivamente los de ser una Correcto, especialidad. correcto. Digamos que no vamos a explorar tanto esos, vamos a explorar más bien qué otros caminos puede abordar el doctor, sobre ya, todo con pero- los avances de la digitalización. Ajá, es lo que te iba a decir. Claro. Además de eso, ¿cuáles herramientas digitales utiliza un médico que pudiéramos llamar disruptivo o que se queda simplemente siendo el médico general y que no se sienta estancado? Porque hay miles de herramientas digitales que pueden Así hacer que tenga un potencial gigante y que tenga mucho exposure, ¿no? Más Justamente. exposición. Y como dicen, es especialmente importante ahorita que hay tanto avance e innovación digital, el hecho de que los médicos y el personal de salud, yo diría, participemos en el desarrollo de esas herramientas digitales, porque si no nos quedamos con que personas que no saben de salud desarrollan esas herramientas y por lo tanto no son tan relevantes. Por supuesto. O se queda rezagado el mismo médico, aunque sea especialista, ¿no, Enrique? Vamos Claro. a hacer una pausa, nos dicen que tenemos que hacer un pequeño break y regresamos con más Algoritmo Salud. algoritmosalud.com @algoritmosalud. Estamos de regreso con el doctor Marcos Sotomayor, con un gran, ¿cómo diría? Expertise. Aparte, con tu gran expertise, pero además con ese gran engagement que hemos dicho, que son muchos anglicismos, pero así es. Porque en los medios digitales, en las plataformas digitales, que ya son digitales sociales, ¿no, Enrique? Ya no se puede decir que solamente son sociales. Tienes un vasto... ¿cómo decirlo? Un alcance tremendo. Un alcance muy grande con personas que se van adentrando en tu especialidad, Marco. Claro. Que no es fácil. A ver, ¿cuántos médicos con tu expertise sabes que hay en este país? Es que ahí depende de cómo definamos mi expertise, porque justo he tenido allí un camino muy sinuoso de muchas curvas en mi formación. Disruptivo. Porque empecé como médico, Disruptivo, sí. en vez de irme a la especialidad, ya fue disruptivo irme a hacer investigación en el doctorado. Después volví a cambiar de carrera, básicamente, entré a la industria farmacéutica unos años y luego volví a cambiar de carrera y ahora soy profesor y generador de contenido y justo el contenido. Ajá, que y el genero para expertise redes para que sociales. sepa la audiencia. Exacto, podcaster. entonces, podcaster. Entonces, he tenido así como muchos caminos. Yo pensaría, con todo eso en suma, pensaría que hay muy pocos médicos en México que van a tener exactamente esa misma experiencia. Pero eso, hablando de los neuroderechos en Correcto. este mundo virtual y Correcto. digitalizado, donde se nos va a cambiar, vamos, el mundo va a ser otro y está siendo otro, ¿no? Así es. Entonces, más que neuroderechos, también tú hablas médicamente cómo se va desarrollando Correcto, nuestro cerebro. Y eres un nuestras divulgador neuronas. de la ciencia. correcto también. Claro. sí. Y de lo que yo creo que podemos explorar hoy en el tema de médicos disruptivos es qué opciones tendrán los recién graduados de medicina, las personas, hombres y mujeres, que digan,
tal vez la especialidad no es para mí, Correcto. o no pude, o no quiero, lo que sea, ¿qué otros caminos de desarrollo tengo a disposición? Porque el mundo ha cambiado, el mundo es más Claro. digitalizado, quiero ser un médico de tendencia que domine todas estas formas nuevas de ejercer la Y que medicina. no se quede Correcto. rezagado, ¿no? Y que no Correcto. sienta que por ser médico general va a ser menos importante que un médico. ¿Cómo las especialidad. podrías listar estas opciones? Primero que nada, una vez más subrayar que es súper importante que los médicos no hagamos todos especialidad, por importante que sea, sino que nos dediquemos a otra cosa, sería mi primer comentario. Y número 2, también desestigmatizar los médicos generales. Son súper importantes y es perfectamente válido quedarse como médico general al terminar la Y carrera. es que hacen falta, porque es Hacen el primer mucha falta. paso Es para correcto, después es irte correcto. con un especialista. Dicho eso, hay muchas otras avenidas, un poco como especialización no clínica. Una, ya lo comentaba, es la investigación. Creo que la investigación en México, a pesar de que es buena y hay muy buenos investigadores, no está para nada tan desarrollada por falta de insumos, falta de recursos y falta de investigadores. De nuevo, en mi generación completa de médicos, solo 2 entramos a hacer el doctorado y en la fecha actual, ninguno de los 2 nos dedicamos de lleno a hacer investigación. Entonces, faltan investigadores médicos que desarrollen herramientas farmacológicas, digitales, tecnológicas para mejorar la vida de los pacientes. Opciones de salud digital, ¿no? Es correcto, Aplicaciones, es correcto. desarrollo. Así es, que eso lo tiene que hacer alguien y pocas personas tienen la capacidad y conocimiento de un médico como para hacer este tipo de desarrollos de manera adecuada. Además del área de investigación, número 2, yo siempre le digo a mis alumnos, el emprendimiento. O sea, los médicos, de nuevo, estamos muy acostumbrados a yo voy a egresar y voy a entrar a trabajar a un hospital público, a un hospital privado, y no tenemos esta mentalidad de decir, ¿qué problema puedo yo detectar y con lo que ya sé resolver a través de un emprendimiento propio? Claro. Y estos emprendimientos cada vez más son digitales y tecnológicos. Tenemos Justo- que detectar el pain point, Es correcto. pero en mercadotecnia y en salud también. A ver qué te duele, ¿no? Es correcto, y los médicos no nos entrenan para eso y por eso nos cuesta tanto trabajo. Ahorita en la conferencia había una doctora que literalmente ya desarrolló su propia empresa para telemedicina. Y eso, por supuesto, resuelve el problema de, sabes que el médico está aquí, la persona que necesita está muy lejos, vamos a conectarnos a través de la tecnología. Entonces, definitivamente, el emprendimiento es súper importante. Hay emprendimientos de recetas digitales, de expedientes electrónicos. Tenemos o necesitamos más médicos y personal de salud en esa otra. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a fin de cuentas, personas que saben de algoritmos, de ciencias de la computación, están desarrollando esta inteligencia, pero al querer meterse en salud, forzosamente tendría que participar personal de salud y médicos. En tercer lugar, súper importante, y creo que es el área que probablemente está creciendo más, sería la comunicación de la ciencia y los famosos media influencers. Antes de la pandemia era súper mal visto que como médico subieras y generas contenido. En redes sociales. En redes sociales. Todavía hay en grupos todos de lados. médicos que dicen, ay, ese Es hace correcto. contenido, Así como es, que no le así Se tienen dicen, si hace confianza. contenido o es médico y hace consulta, ¿no? Exactamente, así es. Antes todos los médicos eran así, todas las instituciones. Después de la pandemia se ha abierto mucho y cada vez más los médicos reconocen que, número 1, es bueno para su consulta, para su parte empresarial, digamos, para su vida. Pero número 2, tenemos una responsabilidad como médicos y personal de salud de compartir contenido de calidad. A fin de cuentas, los malos actores lo hacen todo el tiempo. A ver, espera, yo sí voy a hacer Sí. una pausa ahí. Sí, sí. Porque has dicho, yo no me dedico a hacer investigación. Pero claro De que tiempo al completo. ser medfluencer, Sí, sí, haces claro. una investigación tremenda para poder hablarle a todos los Claro, que te están claro. escuchando. O sea, sí haces investigación. Sí, ahí yo No la definiría- generas a un instituto o a una más allá, pero a la hora de exponerlo en redes sociales, que ahora todos estamos colgados ahí, Correcto, correcto. estás haciendo un trabajo muy importante. Es súper importante lo que dice Rocío. Número 1, investigación, yo me refería a generación de contenido o de información Lo nueva. entendí perfecto, pero Como investigador, claro que haces pero investigación. tienes toda la razón, como comunicación de la ciencia es parte de ser investigador. Y no solo eso, ahora los lineamientos del Sistema Nacional de Investigadores, que para el que no sepa, en México es un sistema en el que se meten los principales investigadores. Yo fui parte y justo en renovación del Sistema Nacional. Ya una parte muy importante que te mide el sistema es qué tanto tiempo dedicas a comunicación de la ciencia. Entonces, sí, tienes toda la razón, como media influencer y como comunicador de ciencia en redes, eso es parte de la investigación, pero además puede ser una avenida completamente nueva, porque así como puedes vivir de hacer investigación y como puedes vivir de un emprendimiento, también cada vez más puedes vivir de generar contenido en redes. Ya sea por los ingresos que generan las visualizaciones, por trabajar con marcas, por vender productos, usualmente son cursos y otro tipo de información a otros médicos, etcétera, etcétera.
Entonces, el tercero de médicos disruptivos que está creciendo mucho, definitivamente los MedInfluencers. Y yo también pondría en esa categoría, o te pregunto, a médicos que tal vez no tengan una comunidad muy grande en sus redes sociales, pero sí participan de generar contenido, de estar en un programa, de escribir en una columna de un periódico. Correcto. O sea, son médicos que a lo mejor no en la avenida exclusiva de tener muchos likes y muchos followers, están promoviendo Yo contenido. ya cambiaría eso de la avenida por el canal. Y vamos a cambiar también por esto. Bueno, como el sector sanitario está en la antesala de la disrupción también, vamos a seguir hablando con Marcos Sotomayor después de esta pausa, ¿no? Regresamos y yo tengo muchas preguntas, doctor. También para Rocío Brauer. Regresamos aquí en Algoritmo Salud. Regresamos en Algoritmo Salud platicando con un médico disruptivo sobre los médicos disruptivos. Yo quiero dar alguna numeralia para tu reacción, doctor. Sí. Según las cifras que hay por allá afuera, que no son muy exactas, y si tú tienes algún dato más actualizado, pues bienvenido, hay más o menos entre 350,000 a 500,000 de médicos mexicanos. Correcto, sí. Yo he visto fuentes que se contradicen mucho al respecto. Creo que la minoría son especialistas, debe ser que un 30%. Sí, ¿no? sí, yo pensaría que un 30%, no sé la cifra exacta, pero sí, 30% suena más o menos a lo que... Y hay especialidades bien desiertas, que no tienen suficientes médicos. Hablamos hace un momento con el doctor Edilberto Peña, solo hay 5,000 psiquiatras en todo el país. Correcto. Y bueno, cuando revisamos cardiólogos, médicos internistas, son poquitos en general comparados con la población. Bueno, y estamos platicando de esos médicos que son, no necesariamente recién egresados, pero que hicieron su licenciatura y que de repente me dicen, ¿y ahora para dónde jalo? Claro. ¿No? Hablamos de investigación. Correcto. Hablaste de difusión de comunicación. Sí. Yo quisiera poner en la mesa también algo que yo vivo, porque yo tengo una agencia de comunicación que trabaja para la industria farmacéutica. Hay médicos publicistas. Es correcto. O médicos que desarrollan... O médicos marqueteros, ¿no? Mensajes de comunicación. Sí, pero son diferentes a los divulgadores de la ciencia, correcto. Porque para hacer lo que tú haces, doctor, pues hay que tener de entrada un poquito de vocación de que te vean, que te guste la cámara, que hables de cierta manera, ¿no? O sea, que te expongas, ¿no? De alguna forma a que se vea tu imagen, claro. Y a que muchas personas... Y a que sepas expresar lo que dices también, o sea, no solamente la voz que tengas es otra cosa, sino que las palabras seas, ahora sí que como dicen, tenemos el nivel cancha y también cómo enganchas con las personas. Echa buen choro. Es correcto. Pero el choro es el que dice mucho y no dice nada. No, tienes un background importante. Entonces, todo eso es parte de la disrupción del médico del 2025 y en adelante. Y creo que esto que están mencionando, la manera en la que lo llamo son servicios especializados a empresas específicas, y esto ha existido toda la vida. Hay médicos que cuando egresan, justo por estas habilidades que tienen de escritura, de comunicación, de otras cosas, brindan ese conocimiento que tienen de salud para hacer otra función. Por ejemplo, médicos que se dedican al marketing. No hay lugar a dudas, por supuesto que existe para tanto industria farmacéutica, dispositivos médicos, pero incluso para la Secretaría de Salud hay personas que se dedican a hacer ese tipo de contenido atractivo. No solamente es el marketing, hay escritores médicos, literal gente que escribe textos específicos para presentar con Cofepris, con el gobierno, con alguna otra compañía. O sea, temas más como administrativos. Temas administrativos y son esta coyuntura entre la parte técnica, de yo necesito saber de medicina, y esta otra parte regulatoria o empresarial. Claro. Además de esto, los médicos pueden y participan de nuevo en empresas a otros niveles. Por ejemplo, la industria farmacéutica, evidentemente tiene gerentes médicos, yo mismo fui uno, MSLs, gerentes de acceso. Y finalmente, yo diría, hay médicos que se escapan de las empresas, digamos, y de ya el rol de generar ciencia o más cercano con la ciencia, y se dedican finalmente a la legislación o a la política, que también puede ser válido mientras, por supuesto, se haga de manera ética. Médicos políticos. Correcto, que yo sepa, hay por lo menos un senador, el senador Héctor. No, hay varios, mano. Seguramente hay varios. En la Secretaría de Economía
conocimos al doctor Javier, ahorita me recuerdo su Bueno, o nombre. médicos rectores, porque Juan Ramón También, de la correcto. Fuente. Mira qué interesante. Rector de la UNAM. De hecho, traigo su tarjeta aquí porque Yo lo vi me en refiero a Expomed. él fue elegido Doctor por... Javier Dávila, que trabaja en la Correcto, Secretaría de Economía y es director general de Planeación y Evaluación. Correcto. Pero le da un enfoque muy Por interesante supuesto. a la parte de salud por Correcto. su background. Ahora, en Un la saludo al Secretaría de doctor Salud Javier. tendría que estar también. Lleno de médicos, correcto. siempre, pero siempre el requisito es que hayas estudiado medicina, ¿no? Para- No, hay No muchas necesariamente. personas de No la Secretaría de necesariamente. Salud que no son Pero para médicos. ser la cabeza de la Oye, Secretaría hay, de Salud. en Sí, los directores del IMSS ha habido varios que no son médicos. Por eso, pero Son la más bien cabeza de la Secretaría de Salud creo que sí Usualmente y es- tradicionalmente son médicos, Sí. sí, correcto. Si no sería una incongruencia. Y son justo los médicos administradores. Pero que también es espérame superimportante. tantito, ahí voy a meter un poquito de controversia. No necesariamente por saber de salud y de medicina sabes ser buen administrar administrador. una No, secretaría obviamente o no. una Eso es empresa. cierto. Yo doy clases en una maestría que da la Universidad Panamericana Correcto, sí. sobre administración de instituciones hospitalarias Sí, o claro, empresas relacionadas. Y no todos son médicos. Claro. Y van químicos farmacéuticos, químicos, Farmacobiólogos, biólogos, biólogos. psicólogos, otros profesionales de la salud. Claro, claro. Y ahí esa beta se me hace bien interesante de que tú digas, bueno, yo tengo cierto conocimiento médico, Correcto. pero creo que tengo habilidad para dirigir un hospital, Correcto. para dirigir un emprendimiento de salud, para dirigir una clínica. Y a veces no puedo decir que sea más importante o menos, pero lo que vas a hacer día a día requiere Impacta. más bien las habilidades administrativas, Así es, contables, financieras, que las Pero ahora médicas. déjame decirte, a ver, otro tipo de disrupción. Hablábamos de cuántos médicos tienen que hacer equipo con ahora los informáticos. Es correcto. Entonces, por sí. eso está la bioinformática, es parte ya inherente de todo esto. Ahí está también otra área de oportunidad para el Es médico, correcto. que dice, mi especialidad va a ser llegar a esta área de tecnologías transversales y digitales, ¿no? Y mucho lo que importa es qué te gusta a ti, cuáles son tus habilidades. Porque justo lo que de pronto comentábamos de broma cuando estábamos en los hospitales, y lo típico era, el médico cardiólogo más grande lo vuelven administrador o director del área de cardiología. Entonces decíamos, bueno, entonces perdimos un buen cardiólogo y ganamos un mal administrador. Porque ese doctor era Sí, es buenísimo cierto. como Claro, especialista, claro. pero su set de habilidades simplemente no estaba dirigido Claro. a esta otra área. Entonces, aquí la clave es, no todos tenemos que ser especialistas, todos tenemos que saber para qué somos buenos y qué nos gusta y hacia allá dirigirnos. Si es la bioinformática, que ahorita está creciendo muchísimo, necesitamos ahí médicos, vamos a juntar bioinformáticos con médicos y que desarrollen todas estas apps. O que el mismo inteligencia médico que artificial. tiene esas habilidades se meta Correcto, a esas áreas así a es, estudiar, ¿no? así es, a así es. prepararse. Yo tengo ahí duda, y es algo que desde hace muchos años que yo he preguntado. Dime cuántos doctores o qué tan bien visto o qué tan abierto es los médicos que salen de medicina y que dicen yo no quiero ver pacientes. Fíjate que es curioso porque es muy común. O sea, yo tenía muchos compañeros que decían yo no quiero especialidad y no quiero ver pacientes, pero como es, en mis épocas y todavía un poco mal visto, la mayoría acabaron viendo pacientes y haciendo especialidad. Oye, es que puede pasar, a ver, No, es que tú sí ha estudiaste medicina, pasado, te apasiona sí ha el cuerpo pasado. humano, la salud, Correcto. pero resulta que el trabajo del día a día, que Correcto. es recibir una persona que entra... Por a tu eso no les se gusta. decantan Así es. varios por la investigación, ¿no? Sí, por otras áreas. Ahí no tienes es correcto. pacientes. Es correcto. O sea, es abierto ya, hay un porcentaje importante de médicos que dicen, pues yo estoy estudiando medicina, pero después Pero a se otra pueden cosa. ir a farmacéutica, a la industria farmacéutica. Correcto. a Pueden ser la- ilustradores ¿no? médicos, Claro. pueden ser escritores Todo esto que médicos, hablamos. Sí. Medfluencers. Cada vez es más abierto, todavía sigue un poco el estigma y sigue siendo lo más reconocido y lo más buscado la ¿Pero especialidad. por qué? ¿Por qué terminan como con ese, yo diría, con esa especie de pues, pasos hacia atrás? O sea, ya estudié medicina, los años que me cuestan, la residencia, todo lo que tienes que pasar, y de repente terminas decidiendo no ver pacientes. ¿Qué ves? ¿Qué sucede en ese? A ver, neuronalmente hablando, ¿qué pasa? Oye, a lo mejor eres tímido. Sí, No sí. lo sé. Y no Yo creo quieres que es algo tener esa cultural. interacción. Es algo cultural. A ver, fin de a lo mejor cuentas, no quieres abrir cuerpos también. Es correcto y es muy frecuente. Claro. Literal te desmayas con la sangre. A muchos médicos les pasa que se desmayan con la sangre y no quieren ver sangre. Pero es algo cultural porque en la carrera de medicina, número 1, todos tus profesores son especialistas. Número 2, todas tus carreras son de especialidades. Jamás en la vida, o es raro que te den un curso de salud digital, administración, leyes. Pero sí hay por ahí 2-3 horas que te dan. No se toman realmente en serio esas materias. Entonces todo te está dirigiendo y todo es un mensaje constante de decir, si eres médico, tienes que ser especialista.
Ahora que hay más apertura, de nuevo, sí ya los médicos ven otras opciones, las universidades empiezan a incluir en la currícula estas nuevas áreas, aunque sea un poquito, para que los médicos vean, y eso está llevando a generar esta apertura, pero yo sí creería que a la fecha estamos muy enfocados en la especialidad y en efecto sigue siendo relativamente mal visto no estudiar una especialidad. Sí, y no acabar viendo a estos pacientes, ¿no? Y eso limita lo que podemos hacer y las oportunidades laborales que tenemos. Porque entonces no hay capacidad de migrar a otras industrias que están naturalmente creciendo. ¿Ves? Marco, hasta aplausos hay porque estamos en la Expo Med Hospitalar 2025 para que escuchen que le están aplaudiendo al doctor Marco. Fíjate que nosotros invitamos mucho a personas que están involucradas en empresas, por ejemplo, de desarrollo de expediente médico, claro, de receta electrónica, de un software y muchos no son médicos. Correcto. Y eso a mí me sorprende porque creo que faltan más médicos que estén involucrados en ese rol. Caray, un médico programador, un médico experto en tecnología, es raro ver, ¿no? Y a esas empresas, si tuvieran un médico, funcionarían mejor, porque tienen ambos expertise, el digital y el médico. Claro, yo creo que cada vez más el médico disruptivo tiene que entender mejor cómo sacar provecho de lo que decíamos en el bloque anterior de la inteligencia artificial. Correcto. Porque no es lo mismo que la generativa inteligencia artificial, ya no estemos hablando de la más famosa, todas las que hay ahora, ¿no? Te esté resolviendo el tema administrativo como médico, sino que también te puede hacer crecer en otras áreas. ¿Cuál es ahora sí que la vía o el canal de crecimiento que puede tener un médico disruptivo que no sea especialista, utilizando la herramienta de la inteligencia artificial? Yo diría que el primer paso es la capacitación. O sea, ya que tú terminas la carrera de medicina y decides que no vas a estudiar una especialidad, tienes que elegir, digamos, cuál va a ser tu área. En mi caso, la investigación, entonces me metí al doctorado. Ahora, para los médicos que directamente se quieren meter a esta industria, de nuevo, que está creciendo a pasos agigantados de salud digital y particularmente bioinformática e inteligencia artificial, pues necesitan acercarse a las áreas especializadas. Sé que en México ya existen diplomados de inteligencia artificial en salud, entonces ese, por supuesto, es un buen acercamiento. Es un obligado, ¿no? Sí, correcto. Y yo diría, no todo lo que aprendemos tampoco tiene que ser a través de diplomados y cursos, son muy valiosos, pero también muchas veces entrar a este tipo de empresas y literal hacer trabajo de campo en alguna de las posiciones que ofrecen, también es muy, muy buena opción para ver si te gusta, ver qué habilidades necesitas y empezar a meterte más y más en esa industria. Pero la cosa es no ir viendo solamente un destino, sino ver qué otras opciones tienes, ver quién está metido ya en esa industria o en esa área y acercarte con ellos, ver capacitaciones, ver dónde puedes trabajar y hacer esos contactos. Oye, ¿no será que también los médicos dicen, no, inteligencia artificial, sácate porque nos va a sustituir? Y que digan, eso hay que alejarse. ¿Tú cómo ves a tus estudiantes, por ejemplo, con relación a la inteligencia artificial? ¿Están abiertos, entusiasmados, temerosos? ¿Cuál es el sentimiento? Yo te diría que la gran mayoría de los estudiantes sí están abiertos a la inteligencia artificial y la utilizan literalmente ahorita para estudiar. Oye, con eso hacen el trabajo, ¿no? Que les todas las encargas. tareas, ahí traen abajo la firma de ChatGPT. Entonces sí, la están utilizando de manera constante. Dicho eso, ya los médicos que están egresados, particularmente cuando están teniendo problemas para posicionarse en el campo laboral, por supuesto que traducen esa preocupación también a la inteligencia artificial. Si a ti te cuesta trabajo conseguir trabajo y ves esta otra cosa que se está acercando y que hace algo parecido, por supuesto que vas a tener miedo. Entonces yo creería que la primera manera de combatir ese miedo es... El miedo a estar rezagado. A estar rezagado y a que la inteligencia artificial te quite tu trabajo. Que haya te supla, ¿no? Correcto, correcto. Es capacitarte, por supuesto, en el uso de inteligencia artificial, pero también creo que hay un compromiso, como todo sistema de salud, de asegurar que los trabajos de los médicos sean dignos, que haya suficientes trabajos, que de nuevo encuentras el trabajo para lo que te especializaste. Yo tengo amigos que estudiaron una subespecialidad en cirugía de tórax y literal quitaban tumores de pulmón y demás, pero cuando salen al campo laboral se dedican a quitar apéndices como cirujano general. Entonces hay una gran cantidad de problemas en esa área específica. Pues yo te voy a interrumpir, mi querido Marco, porque vamos a una pausa para que nos sigas hablando de esto, que estamos hablando de médicos disruptivos y para muestra un botón. Y regresamos a la futureada disruptiva de Algoritmo Salud con el doctor Sotomayor. Va.
Ya estamos de regreso a algoritmosalud.com. Todos los viernes tienes el podcast recién salidito del horno para que te lo desayunes, te lo comas o lo meriendes. Y que lo cenen el jueves a las 9 de la noche y que luego lo desayunen el viernes. Claro. Desde temprano. O se lo botané, ¿no? La botanita, las tapas, ya si quieres darse los una pinchos. tragantona, así hay 60 episodios que se puede echar, ¿no? Y ya falta una nada más celebración Enrique así. Culebro que digas el atascón, venga. Exactamente. ¿Cómo ves aquí a tu amigo, mi querido Marcos Sotomayor? Aquí con los atracones, pues está bien. ¿Tú crees que estamos disrumpiendo también, Disrumpiendo. haciendo un podcast de salud digital? Doctor, Definitivamente. danos tu punto de vista. Definitivamente Somos es algo disruptivos con necesario. Algoritmo Salud. Todos tendríamos que hablar de salud digital, entonces qué bueno que hay este tipo de espacios. ¿Verdad que este Literal, podcast es disruptivo? Definitivo. Honestamente. Bueno, estamos en la futuriada, ¿no? Disruptivos somos nosotros que siempre tenemos un relajo. Pero el doctor nos va a futurear. A ver, échate una buena alucinada de los caminos que en el futuro crees que puedan seguir los doctores. A lo mejor se convierten en cyborgs o a lo Madre. mejor Solo quiero aclarar una cosa, que en la mesa no hay hongos alucinógenos ni peyote. Pero debería. Porque de vas a repente, alucinar, pero para que nos sin. expliquen mejor. Número uno, yo creo que, digamos, a corto plazo, en los siguientes años, va a ser cada vez más normalizado que los médicos nos dediquemos a cosas que no sean la especialidad. Y definitivamente viendo el gran avance que ha tenido la salud digital y la tecnología, naturalmente me parece que esa industria va a absorber una gran cantidad de talento médico en México y en otras regiones del mundo, por supuesto. Entonces, cada vez más va a ser normal ver a un médico en este tipo de empresas o en este tipo de instituciones desarrollando la tecnología del mañana y desarrollando esta salud digital. Más adelante, definitivamente con la adopción de estos sistemas y estas tecnologías por diferentes organismos privados y públicos, me parece que va a haber un rol médico, no solamente dando la consulta, que yo creo que ese se va a mantener, sino también un poco detrás de cámaras administrando estos sistemas. Algo así como un administrador de sistemas digitales que esté liderando la teleconsulta, los algoritmos predictivos. Pero que sea médico. Que sea médico, es correcto. Seguramente con ayuda de Otros ingenieros y demás, por claro. supuesto, pero que sea un médico el que esté regulando dentro de las instituciones estos sistemas, literal como un consultorio de inteligencia artificial, para ver los desenlaces y, por supuesto, mejorar los desenlaces. Y finalmente, yo creo que van a ser los médicos, junto con todas estas otras áreas de expertise, los que vamos a estar construyendo este mundo del mañana, esta inteligencia artificial que verdaderamente nos genere buenos desenlaces y que mejore la vida de todas las personas. ¿Cuánto tiempo más te ves o crees que los médicos influencers, igual Enríquez pregunta para ti que le sabes mucho al tema como marketero, tendrán el exponencial en cuántos años hacia adelante en el futuro a través de las redes sociales? Mira, un reporte del año pasado de Estados Unidos, que no es igual, pero es parecido, decía que la economía de influencers, no solo médicos, se iba a triplicar en los próximos 10 años. ¿Tú sabes cuántos medfluencers hay ahora en México? Seguro tienes la estadística. Es que, a ver, tendríamos que definir qué es un medfluencer. Pero un médico influencer. Más o menos los que nosotros tenemos. Sí, pero espérame, ¿qué significa ser un médico influencer? Hacer una estrategia constante de redes sociales, claro. tener un mínimo de seguidores, Tener un mínimo cédula de interacciones, profesional también. hablar de salud, porque hay cosas. ¿De qué hablan? Entonces, pues de a cuenta De chistes, otras o cosas, están muy chistes, guapos, chistes. o no, y se ponen. Así, su se foto. cambian la ropa y hacen Sí, filtros y así, ¿no? Sí, entonces habría que Hacen definirlo. baile. Yo he visto Pero uno que también- sale Sí. con su ropa de médico y Sí. se pone a bailar reggaetón y luego enseña los cuadritos. Oye, Y o los hablan, bíceps. hablan de su vida en el hospital o de Claro, su vida como claro. residentes, pero no están hablando de salud Exacto. propiamente. Correcto. Entonces, bueno, nosotros analizamos cada 4 meses más de 700 perfiles de médicos que consideramos son influencers. 400. Y con esos 700, 700. y con esos hacemos un ranking de los 100 que tienen más comunidad, ese es el parámetro. Claro. Pero luego suma todo Latinoamérica, Claro. ¿no? Que hay muchos médicos que tienen, venezolanos, colombianos, argentinos, que tienen impacto aquí en nuestro Claro, por país. supuesto. Y de ahí vete a otros profesionales de la salud, Claro. psicólogos, nutrólogos, coaches, ¿no? Que también tienen, es muy grande. Claro, es muy grande. Pero yo sí creo que le falta mucho a la categoría salud para ver el techo. Nos Claro, vamos ya, fenómeno. nos están diciendo que ya se acaba Algoritmo Salud. Marcos Sotomayor, rápidamente, ¿en qué red te encontramos? Principalmente en YouTube, en Sinapsis EMP o @MarkSynapse, @MarkSynapsis. Me pueden encontrar y también me encuentran en otras redes como Dr. Marco A. Sotomayor. Enrique Culebro Caram, hasta la próxima. En arroba de culebro. Rocío Brauer. Arroba de Culebro sin la N. y Rocío Brauer en arroba Ok. Rocío Brauer. ¡Vámonos! Adiós.
Esto fue Algoritmo Salud, un espacio donde charlamos con especialistas y analizamos las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando la salud digital en México, con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, por 88.9 Noticias. Información que sirve.